Muy buenas tardes, bienvenidos a el sexto programa de Cero a la Derecha. Mi nombre es Alba Rada y bueno, súper contentas de tenerlos a ustedes acá. Como siempre, vamos a dar un momentico para saber si toda la transmisión está bien, si se oye bien. Entonces, esperamos la señal. Súper. Ya nos dicen que todo se oye bien, entonces, bueno, adelante. Como les digo, mi nombre es Alba Rada, soy la presidenta de la Fundación Radaver y la Fundación Radaver es una organización sin fines de lucro encargada de, o sea, su meta es todas las personas vulnerables, indiferentemente de su nacionalidad, pero sí tenemos un énfasis a todo lo que es la parte de migración, todos los migrantes y refugiados, más no somos exclusivamente para ello. Bueno, yo creo que este programa es una muestra de ello, ya que hoy justamente el programa está dedicado en especial a todas las personas colombianas. Vamos a dar todas las explicaciones de qué se trata, pero bueno, y para esto tenemos un invitado súper especial, que es Julián Arias Trejos, asesor del Grupo Interno de Trabajo Colombia nos une, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenido, Julián. Alba, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que se conectan en este momento a tu red, a tu canal. Minutico, Julián, pero entonces quiero dar unos anuncios rapidito, también para que lo tengan presente. La semana pasada, y bueno, lo hemos estado diciendo durante varios programas, todo el tema de lo que está haciendo la Regional Andina de Migración Colombia. Seguramente lo están colocando los números donde se pueden conectar con ellos si tienen alguna duda a nivel de lo que es el PPT, lo que es el RUN, todo eso. Entonces cualquier cosa tienen ahí los números. También hay un QR que ellos habilitaron para las personas que tienen dudas si su PPT está listo o no, entonces lo pueden incluir. De antemano, bueno, como verán, no es, no es el mismo escenario, el mismo fondo de siempre, porque en estos momentos estoy en Bogotá y bueno, agradecerle al Hotel Capital que me prestó un espacio para poder hacer la transmisión, así que esperamos que todo funcione chévere también a nivel del Internet. Por otra parte, bueno, como les decía, hoy el programa es todo lo que es la parte de retornados, que lo vamos a estar tramitando, hablando con Julián. Les recordamos que el programa Cero a la Derecha se basa en que tenemos unos temas que ustedes mismos han votado. Si entran a la página de Fundación Raver, tienen una opción de votar por el tema que es de interés de ustedes, o si hay algún tema que no está ahí, ustedes pueden sugerirnos y hacemos todo para que ustedes puedan conocer sobre eso. La idea es que ustedes mismos puedan acceder a esos derechos, saber las rutas y todo lo que, los requisitos, todo lo que se necesita para poder tener acceso a los derechos. Y si no, cómo poderse ayudar de la institucionalidad en donde ustedes están. Por lo tanto, como organización, nosotros tenemos como las preguntas frecuentes que ustedes siempre nos hacen, y después que terminemos las preguntas frecuentes, vamos a abrir las preguntas que ustedes nos hayan anotado en los comentarios de esta transmisión, que María Alejandra va a ir pasando y va a ir haciendo el filtro. María Alejandra es el equipo de Fundación Radaver. Igualmente le damos las gracias a todo el equipo de CTC que hace posible este programa en articulación con FER. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos, Julián. Bueno, primero que nada, como ustedes vieron en el post, decía que es asesor. Cuéntanos qué significa. Bueno, gracias, Alba. Bueno, te cuento que Colombia nos une. Hoy en día es un grupo interno de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos adscritos a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano. Y somos quienes, digamos, estamos encargados de todo lo que tiene que ver a nivel de esta entidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, o como mucha gente la conoce, la Cancillería, de todo lo que tiene que ver con el retorno. Pero Colombia nos une inició o fue originalmente creado como un programa para promover el vínculo de los colombianos residentes en el exterior
con nuestro país, con sus regiones, con sus familias, fomentar, digamos, todo lo que tiene que ver con los temas de la diáspora, las necesidades, digamos, esa responsabilidad que tiene el Estado de seguir, digamos, conectado y de alguna manera atendiendo también a los colombianos que están en el exterior. Y desde el 2012, cuando se promulga, cuando se crea la ley retorno, pues también se le asigna ya a Colombia nos une como un grupo interno de trabajo de Cancillería, las responsabilidades de lo que tiene que ver con el retorno. De tal manera que hoy en día, pues nosotros hacemos un poco, que te lo comentaba ahorita antes del programa, como el enlace de cuando las personas están por fuera de Colombia, y tienen toda esa parte, toda esa conexión a través de los consulados. Estamos sobre todo en los principales consulados donde hay un número importante de población de colombianos residentes en el exterior, hacer el enlace cuando esos colombianos empiezan a planear su retorno, su regreso al país. Entonces, un mismo grupo de trabajo tiene como todo ese mecanismo, por así decirlo. Entonces, eso es básicamente Colombia nos une. Tenemos como esos dos grandes temas. En lo que tiene que ver con las comunidades de colombianos en el exterior, tenemos una figura que son los multiplicadores, que son personas que están en los consulados. Este año vamos a tener presencia en 42 consulados con multiplicadores, y lo que hacen es enlazar a toda la comunidad colombiana a través de las personas que viven ahí, a través de asociaciones de colombianos que viven, entonces los colombianos en Madrid, los colombianos en París, los colombianos en Nueva York, y hacen en el año toda una serie de actividades que tienen que ver, digamos, en muchos casos con temas culturales, hacen jornadas de salud, hacen ferias de servicio donde acercan a esa población colombiana a las entidades del Estado colombiano, a empresas privadas que se vinculan a este tipo de cosas. Hacemos, por ejemplo, bueno, la celebración del 20 de julio, el Día del Colombiano Migrante. Bueno, eso en lo que tiene que ver con los colombianos residentes en el exterior. Y acá en el país tenemos todo el tema que tiene que ver con retorno, principalmente temas. Uno, las personas pueden hacer su solicitud de ingreso al registro único de retornados, su solicitud de certificado de beneficiario de la ley 1565 del 2012, todo lo que tiene que ver con la Comisión Intersectorial para el Retorno, que es una instancia, ya eso seguramente lo hablaremos más adelante, pero que reúne las entidades que están relacionadas, al menos en el nivel nacional, con el tema de retorno, y valora, digamos, esas solicitudes. Y además nosotros coordinamos todo lo que tiene que ver con los centros de referenciación de oportunidades para el retorno, que son digamos, lo que se ha diseñado ya a nivel de aquí localmente para atender a esa población de colombianos retornados. Y hay un tercer tema que no es muy fuerte, te lo confieso, pero que es importante mencionarlo. Desde Colombia nos une, nosotros estamos coordinando todo lo que tiene que ver con la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Es una instancia que se está coordinando desde es una obligación, digamos, algo que se viene planeando hace muchos años, que desde el año pasado se le está dando un nuevo impulso, y es una instancia, como su nombre lo dice, de la sociedad civil, donde se vinculen tanto colombianos residentes en el exterior, colombianos retornados y población migrante, o sea, extranjeros que residan en el territorio nacional, para empezar a hablar, empezar a mirar cómo desde una instancia civil pueden acompañar, digamos, al Estado en todo lo que tiene que ver con políticas públicas relacionadas con temas de migración. La migración entendida como el todo, ¿no? Entonces eso es Colombia nos une. Me extendí un poquito, pero creo que era importante. Porque la idea es justamente que quedemos bien claros de todo, como es decir, el contexto que nos vas a poner para poder entender después ya también todo lo que nos vas a decir, ¿no? Otra preguntita que tenemos por acá es, sabemos que hay una ley, pero quisiera como que entender bien de qué se trata esta ley, cuál es la esencia, que es la ley 1565 del 2012. Bueno, pues Alba, la ley 1565 del 2012, o más conocida como la ley Retorno, es una ley que se creó acá en Colombia para crear incentivos de carácter aduanero, tributario y financiero concernientes al retorno de los colombianos, y brindar un acompañamiento integral a aquellos colombianos que voluntariamente deseen retornar al país.
Traduciendo eso al español, es básicamente que Colombia desde el año 2012 tiene una política en la cual busca dos cosas, o fomentar ese regreso de los colombianos que está después de haber residido un tiempo en el exterior, o acompañar ese regreso de esas personas, ¿cierto? Entonces está, digamos, como pensada en los dos frentes. ¿Qué es interesante? Que digamos, desde conocer un poco por qué se creó esa ley, vamos a entender un poco cómo ha funcionado todos estos años y cómo funciona hoy en día. Resulta que en la primera década de este siglo, o sea, 2000, 2007, 2009, eh, empezaron a surgir, digamos, la idea de que Colombia tenía que empezar a recuperar ese talento perdido, ¿cierto? Ese talento fugado, como se llama, esos cerebros fugados que se habían ido por la razón que fuera, por razones voluntarias, involuntarias, lo que fuera, pero personas con alto nivel de preparación, con alto nivel de experiencia, que estaban trabajando en otro sitio del mundo, pues claramente, particularmente Norteamérica y Europa, y sale, digamos, la iniciativa de, venga, ¿cómo hacemos para que esas personas pues quieran regresar a Colombia? Porque esas personas pueden aportar mucho al país. Entonces salió eso, pero además, a finales de la primera década de este siglo, más o menos entre el 2008 y hasta más o menos el 2011, se dieron esas series de crisis económicas, económicas y financieras muy grandes a nivel mundial, que afectaron mucho a Estados Unidos en un primer momento y luego también, digamos, a Europa, principalmente países del sur de Europa como España. Entonces se vio también la necesidad de que muchos de esos colombianos iban a regresar no necesariamente porque quisieran regresar, sino porque se les acabó su trabajo o porque en casos, por ejemplo, como en España, el gobierno español creó programas de retorno, de incentivo al retorno, donde le decía a la persona, bueno, aquí no hay trabajo, entonces yo le doy el tiquete, le doy un incentivo, le doy unos euros, regrese a su país, invierta y restablezca su vida en Colombia, por ejemplo, pues, que es el caso nuestro. Entonces, uniendo esas dos cosas, pues se crea, digamos, esta ley que básicamente lo que establece es una serie de beneficios para esas personas que regresaban. Entonces, por ejemplo, ahí están, que los vamos también a contar ahorita, los beneficios tributarios, porque esas personas podrían traer dinero, podrían traer su trasteo, su homenaje, podían traer también, digamos, alguna maquinaria para trabajar, algo así. Entonces, unos beneficios tributarios, pero también unas rutas de acompañamiento. ¿Por qué? Porque pues esas personas, si regresaban al país simplemente con un dinero y ya, pues bueno, se lo iban a gastar y muy rápidamente iban a reemigrar, se iban a regresar en la primera oportunidad. Entonces, de ahí que la ley contemple beneficios y contemple rutas de acompañamiento. Y digamos, el otro aspecto que es muy importante de la ley es que tiene el, el factor de orientación, ¿cierto? Entonces, muchas de esas personas, en muchos casos, llevaban 10, 20, 30 años por fuera del país y digamos, iban a llegar y no iban, digamos, a conocer esa institucionalidad, ¿cierto? O sea, van a encontrar un país nuevo, un país que ha cambiado. Claro, piensa, Alba, en una persona que se fue en los años 80 y regresa en el año 2012. Es un país totalmente diferente, ¿cierto? En todo, un país, digamos, entre comillas, un país moderno, un país con muchas más instituciones de la que persona cuando se fue, y eso. Entonces, una, había una necesidad de orientar a esas personas. De ahí que sale, digamos, el tema de la ley retorno. Es bien interesante conocer todo desde la base, ¿no? Para poderlo entender. Has hablado constantemente de lo que es un retornado. No sé si puedes decirlo como para que quede, como decir, qué es propiamente una persona retornada. Una persona retorna. Y disculpa, Sí, sí. decías al principio de que explicarlo si tú tienes que estar afuera para hacer un retornado o puede ser que ya tú estés en Colombia, sigue siendo un retornado, explícame por favor. ¿Me repites esa última parte que se cortó un poquito? Que cuando hablas de retornado, me gustaría saberlo, si es netamente cuando tú estás fuera de Colombia
o aquí ya en Colombia tú puedes igualmente ser un retornado. Vale, muy buena pregunta. Entonces, respondiendo a la primera parte, un retornado es un colombiano que está viviendo en el exterior o que ya ha regresado, que previo al cumplimiento de unos requisitos se acoge voluntariamente a la ley retorno y si cumple esos requisitos, pues se puede, digamos, insertar dentro de unas rutas de acompañamiento o puede ser beneficiario de, valga la redundancia, una serie de beneficios que establece la ley. Entonces, desmenuzando eso, y ahorita digamos que hablemos de los requisitos, está primero que todo que tiene que ser colombiano, segundo que es voluntario, quiere decir que cualquier persona, solo por el hecho de haber regresado al territorio nacional, no es retornado, ¿cierto? Sino que se tiene que acoger, ¿cierto? Tercero, y muy importante, que también, digamos, la definición del retornado lo establece, es que esto aplica también para esos colombianos de segunda y tercera generación, es decir, los hijos, los nietos de colombianos que adquirían su nacionalidad, que tienen su cédula, que tienen su documentación, van a regresar al país. O sea, esas personas también pueden ser retornados. Entonces, y ya respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, tú me das un segundito, Alma. Un segundo, un segundo. Perdona, Alba, que estoy aquí en la oficina y salen temas. Y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, Tranquila. Claro, inicialmente fue pensado para que las personas cuando estuvieran en el exterior, antes de regresar, pues hicieran todo este proceso. De hecho, una de las responsabilidades de esos multiplicadores que te comentaba al principio era justamente hacer esa primera orientación de, mire, usted se va a regresar a Colombia, existe la ley retorno que incluye esto y esto y esto, y venga, si quiere yo le ayudo a hacer su registro. Pero ya en la práctica, muchas personas, o mejor dicho, ya en la práctica y rápidamente se vio que muchas personas iban a hacer ese registro ya estando acá, ya estando en el país, por diferentes razones, porque no alcanzaron, porque no se enteraron cuando salieron del exterior. Bueno, por la razón que fuera, entonces rápidamente, casi que desde el primer año se estableció que sí, también las personas, habiendo ya regresado al territorio nacional, podían hacer ese registro. En un primer momento y por muchos años, de hecho te voy a decir que hasta el año pasado, incluso se estableció una especie de límite, y es que si una persona ya llevaba más de un año viviendo en el territorio nacional, ya no podía aplicar, ¿cierto? Pero el año pasado, a raíz de unas interpretaciones que hicimos de los cambios de la ley, de algunos cambios que vinieron a partir de la ley 2136, la política integral migratoria, adoptamos, digamos, la idea de que no solamente, de que ya no tenía sentido que seguir aplicando ese año, digamos, de restricción, o sea, si la persona ya lleva más de 12 meses, no. Entonces, desde el año pasado, más personas han podido aplicar, incluso ya llevando más de un año en el país. Que por desconocimiento no se habían apegado al retorno, a todo esto que me estás diciendo, pero que bueno, que ideal que ya después, con todo y que haya pasado más tiempo, tengan la posibilidad de acceder a eso. Seguramente entre los que nos están viendo hay muchas personas que están en esa situación. Julián, ¿qué y para qué sirve el RUR? Mira, RUR. El RUR es, bueno, como se le conoce coloquialmente, pero el nombre, digamos, como técnico es Certificado de Beneficiario de la Ley 1565 del 2012. Entonces, el RUR, o ese certificado, es el documento que una vez finalizado el trámite y cuando ha sido aprobado,
la persona puede, digamos, recibe ese documento, el cual lo acredita como retornado. Y en muchos casos, como hemos dicho, los beneficios, por ejemplo, para poder acceder a los beneficios, debe contar con el certificado. Pensemos en los beneficios tributarios que te comentaba. Si tú no tienes ese certificado, no te van a poder dar esos beneficios tributarios. Entonces, de ahí, digamos, la importancia. Eh, Ahora, muchas de las rutas de acompañamiento, si bien la idea es que cuando las personas se han acreditado su condición de retornado, pues acceden, digamos, de una manera como más expedita, no necesariamente siempre están limitadas. Digamos, hay personas que no tienen ese certificado y muchas veces son beneficiadas porque esas rutas de acompañamiento, pues, como hemos dicho, porque al final del día esas personas son colombianas y muchas de la oferta pública de las entidades, pues, está abierta a toda la población. Bueno, esa es una muy buena pregunta. El primero, como te comentaba ahorita que hablábamos de qué cosa es ese retornado, es acogerse voluntariamente. Suena como decirlo, pero no lo es, entendiendo que puede que haya muchas personas que han regresado a vivir a Colombia, pero para acceder a estos beneficios de estas rutas de acompañamiento deben haberse registrado. Entonces, la persona debe acogerse voluntariamente. ¿Y cómo se acoge voluntariamente? Registrándose. Este es un trámite que es totalmente en línea, totalmente digital. El segundo, el segundo requisito es ser mayor de edad y la persona debe contar con su cédula. Entonces, a la hora de hacer su registro, el sistema le va a pedir su cédula de ciudadanía, mediante una fotocopia, una foto, lo va a tener que adjuntar. Tiene que ser mayor de edad, ¿cierto? Ahí también digamos que con eso estamos diciendo que esto es solamente para ciudadanos colombianos. O sea, el retorno es para ciudadanos colombianos. El tercer requisito es acreditar que la persona ha vivido en el exterior 3 o más años, ¿cierto? Esto digamos que nosotros se acredita muy fácilmente. La mayoría de personas, después de haber regresado, conservan toda una serie de documentos, pues, que prueban de alguna manera que la persona vivió en el exterior. Esos documentos, o por lo menos los documentos que nosotros aceptamos, son documentos que son públicos, documentos académicos, como puede ser, digamos, un diploma, documentos laborales como una certificación laboral. Entonces, Alba Rada trabajó 5 años en la empresa tal, tal, tal de Madrid, España. Y bueno, esos son documentos. O sea, hay una serie de posibilidades que, pues, uno podría decir que es infinita, de los tipos de documentos, que es lo que nosotros pedimos, y es que se pueda, digamos, eh, establecer fácilmente con esos documentos que la persona vivió en el exterior. Y ya luego de los requisitos hay otro que es que la persona no debe tener antecedentes penales graves ni en Colombia ni en el exterior. Si una persona, a pesar de haberse hecho su solicitud y haber aportado los documentos suficientes, pero tiene, digamos, anotaciones de temas, digamos, graves, de delitos graves que impliquen privación a la libertad o pronto delitos contra la administración pública, pues la persona no va a ser admitido, su solicitud no va a ser aprobada. Aquí, digamos, hay que decir que a estos requisitos, sobre todo el que tiene que ver con los 3 años, hay dos excepciones, ¿sí? Hay una excepción que está establecida en el decreto 288 de 2018, y es que las personas que vengan, colombianos retornados desde Venezuela, y que, y que se acojan al retorno humanitario, pueden simplemente, como prueba de vivir, pueden simplemente allegar un documento, una declaración firmada, donde dicen: yo soy Julián Arias, viví en Venezuela durante 20 años y estoy regresando a Colombia. Es una declaración firmada, no tiene que ser legalizada de ninguna manera, ni apostillada ni nada, y con eso va a poder, digamos, acreditar su permanencia en el exterior. Es una excepción que hay solamente en ese caso. Es decir, personas que, y perdóname, Alba, que lo repita, pero increíble, pues pasa que personas de pronto, exacto,
y es personas que vienen de Venezuela y se acogen al retorno humanitario, ahorita que hablemos de los tipos de retorno. Es la excepción. Y la otra excepción es, ya a nivel de la Comisión Intersectorial para Retorno, se puede generar una excepción para casos, digamos, de carácter humanitario, es decir, casos especiales donde hay una vulneración importante, donde hay, digamos, situaciones complejas, grupos, por ejemplo, hemos tenido excepciones, por ejemplo, con las personas ahorita deportadas de Estados Unidos que estaban intentando llegar y fueron regresadas, pues, bueno, de alguna manera para ayudar a que esas personas se reintegren al país, pues se les hace una excepción de carácter humanitario, entendiendo eso. Entonces, básicamente eso es. Y lo que te comentaba ahorita, este trámite es totalmente digital, este trámite es totalmente en línea. La persona puede ingresar a nuestra página web, colombianosune.com, y hacer su registro. Ahí va a encontrar pues un enlace para, para esto y puede hacer ese registro en cualquier momento. No te la capté. Cuando tú me hablas de los requisitos y certificaciones y esto, explicaste que de Venezuela lo podían hacer o sea, entiendo que notariado, que simplemente como una carta jurada. La Sí, pregunta, no tienen que tener ni testigos ni nada, solamente con esto basta y ya sería lo que acreditaría que él tiene más de 3 años o 3 años o más fuera, ¿cierto? exactamente. En esos casos, cuando estamos aquí haciendo la revisión de la solicitud, si la persona adjuntó su cédula y adjuntó ese documento y está, digamos, correcto, por así decirlo, se valida. O sea, es una excepción que establece el decreto 288 y bueno, es una oportunidad muy buena. ¿Por qué se hizo así? Pues porque se entendió que hubo personas que salieron de Venezuela sin nada, cuando dimos sin nada es sin nada, o sea, sin un papel, sin algo. Entonces, cuando las personas se querían inscribir en el retorno, pues encontraban que no tenían cómo probar que vivieron en el exterior. ¿Sí? Además, hay una pregunta que sale mucho, Alba, y es el tema de los movimientos migratorios. En el caso de la gran mayoría de colombianos que migraron hacia Venezuela, en la gran mayoría no lo hicieron por los pasos fronterizos regulares, ¿sí? Sino que lo hicieron por las famosas trochas, por los caminos, por los ríos, y quiere decir que en Migración Colombia, en muchos casos, no hay ni un solo registro de esas personas, y son personas que vivieron en Venezuela por muchos años, son personas que viajaban todos los años 2, 3 veces a Colombia, pero viajaban por esos caminos, y no hay registro. Entonces, de ahí que se buscó la manera de facilitar el registro de esas personas colombianos, pero que vivieron en Venezuela. Volviendo con este tema, te pregunto, cuando entonces no son de Venezuela, sino son de afuera, el documento probatorio tiene que estar apostillado, me imagino. No, señora, no, por eso te decía, Ok. es muy fácil porque es casi que cualquier documento de la vida regular de esta persona. Te voy a dar, digamos, algunos, bueno, no, es más, te voy a leer aquí, digamos, en documentos internos que tenemos, qué documentos aceptamos nosotros. Mira, documentos de identidades del país extranjero, con lo que se presume el tiempo de permanencia. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene su pasaporte americano, que es ciudadano americano, pues yo ya casi como de un tema de cultura general asumo que esa persona mínimo vivió allá 5 años. Entonces, lo aprobamos. Documentos de viaje que permitan evidenciar largos periodos de estadía. Entonces, por ejemplo, los pasaportes, ¿cierto? Entonces, un pasaporte con sus entradas, con sus salidas, puede ser validado, digamos, como uno de estos documentos, como uno de estos evidencias, perdón. Documentos académicos como diplomas o certificados de notas, de estudio, de algo así, de empleo, documentos comerciales como ricos. Entonces, bueno, yo tengo aquí mi recibo del agua del 2018, del 2019, del 2020. Bueno, pues a esa persona efectivamente vivió allá en el otro país. Documentos tributarios como declaraciones de renta, ¿sí? Facturas,
Y en algunos casos, hay personas que se toman el trabajo de hacerlo, constancias de residencia en el extranjero emitidas por oficinas consulares colombianas. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo no me quiero arriesgar con nada de esto, voy al consulado y el consulado me emite un certificado que dice, Julián Arias Trejos vivió en París de tal año a tal año y se acercó a esta oficina a que le emitiéramos esta constancia. Pero entonces mira que es muy amplio las posibilidades y ninguno de estos casos estamos hablando de documentos que tengan que ser legalizados de ninguna manera. Nosotros, de alguna manera, digamos, este trámite es garantista, es decir, trata de que las personas se puedan acoger a la ley y da, digamos, muchas facilidades. Genial, me parece excelente porque facilita que muchísimas más personas van a acogerse a todo este tema. Eh, si la persona presenta la solicitud así como lo estás colocando, pero al final hay alguna forma de que pase, o sea, todas las personas son aprobadas, hay rechazadas, y son rechazadas por la solicitud. Ya te habíamos perdido un poquito, pero ya te voy a responder la pregunta. Sí, hay personas que ¿Sí se pueden escucha? ser rechazadas. ¿Por qué? Porque no cumplen alguno de los... Sí. Ok, no sé si lo que tienes. Ok. Entonces, si tú repites la pregunta, se puede entender. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Julio? No se escucha. ¿Me van a escuchar? No lo voy a escuchar. ¿Sí? Ok, Listo. Entonces me preguntas si puede ya haber llegando. casos Sí, sí, de sí, sí, de hecho. solicitud que sean rechazadas. Entonces la respuesta es sí. Puede haber casos de solicitudes que sean rechazadas porque la persona no cumplió algunos de los requisitos que mencionamos ahorita. Entonces puede ser que la persona no adjuntó su cédula. Suena, digamos, un poquito excesivo, pero sí, hay que adjuntarle cédula y si la persona no la adjunta, pues no cumple ese requisito y su solicitud va a ser rechazada. Si la persona no evidenció apropiadamente esos 3 años de residencia en el exterior. Entonces puede ser que adjuntó un documento, pero el documento no me dice nada, no es claro, no es legible, digamos, o no establece, digamos, con facilidad que la persona vivió en el exterior, entonces ahí se rechaza su solicitud. Puede ser también que no adjuntó, como en el caso de la cédula, no adjuntó ese documento. Entonces, pues si no adjuntas nada, pues no hace eso. Puede ser, y ha pasado últimamente, solo lleva 2 años viviendo en el exterior, pues su solicitud le va a ser rechazada porque pues la ley establece que son 3 años y si llevas apenas 2 años o un año y no estás en alguna de esas, en esa excepción, por ejemplo, del tema de los 3 años por tema humanitario, pues va a ser tu solicitud
rechazada. Si la persona tiene antecedentes penales graves, su solicitud va a ser rechazada. Ahora, en esos casos, la persona va a tener un periodo de 10 días para ejercer un recurso de reposición en donde puede, digamos, enmendar ese problema que tuvo tu solicitud. Entonces, la persona, cuando es rechazada, recibe un correo donde se le informa cuál fue la razón por la cual fue rechazada y puede, ingresando al mismo enlace, puede hacer nuevamente ese recurso de reposición y adjuntar el documento que faltó. Eso es muy típico, por ejemplo, con las personas que por alguna razón no pudo adjuntar el documento. Digamos, yo te hacía ahorita antes de iniciar, las personas a veces lo hacen en el celular, el trámite se puede hacer en el celular, pero puede ser complejo el tema de adjuntar documentos y nos pasa que nosotros encontramos documentos que no tienen nada que ver con la solicitud, o sea, no es ni siquiera documentos de la persona, sino un PDF que alguien les mandó de otra cosa y tal. Bueno, pues lo adjuntaron eh, y resulta que, pues no. Entonces, ¿nosotros qué recomendamos? Primero, pues hacer eso en un computador, con calma, en un computador de escritorio y eso. Y segundo, estar muy pendientes del correo por si su solicitud es rechazada, pues estar muy pendientes para poder ejercer ese recurso, porque va a tener 10 días y si al cabo de esos 10 días no ejerció ese recurso, o sea, no enmendó su solicitud, ya la solicitud pues va a quedar, digamos, permanentemente rechazada y no va a poder hacer eso. Súper, súper. Eh, que cuando hablamos no logro decirlo nunca, ¿a qué exactamente estamos refiriéndonos, por fin? Bueno, entonces es lo que te comentaba, los CRORES es una sigla que nosotros usamos y es la sigla que es el Centro de Referenciación y Oportunidad para el Retorno. Entonces, uno de los elementos que tiene la ley es que prevé que esos retornados requieren o necesitan orientación, ¿cierto? Entonces, la idea es que en las zonas del país donde hay mayor cantidad de población retornada, y pues normalmente también coincide con la población migrante, hemos tenido esos centros, esos CRORES, centros de referenciación de oportunidades, y son las personas a la cual el retornado puede dirigirse para que le ayude, sea con su solicitud o sea con ya, digamos, el uso de esas rutas de acompañamiento. Entonces el CRORE está en diferentes ciudades del país, diferentes departamentos, y la idea es que ellos realicen esa tarea de acompañar al ciudadano. Ahora, ellos no solamente hacen eso, parte de lo que ellos hacen es justamente hacer toda esa articulación con las entidades a nivel local para que efectivamente las entidades tengan en cuenta la población retornada. Entonces ellos, digamos que el 50% del tiempo están atendiendo personas, están atendiendo retornados y el resto del tiempo están buscando esos programas, buscando reuniones con las entidades, llámese alcaldía, llámese gobernación, llámese, por ejemplo, el SENA seccional del departamento, seccional del municipio, para que esos programas efectivamente funcionen, ¿cierto? Y que de alguna manera ellos, el CRORE visibiliza a la población retornada y ayuda con toda esa gestión. Hay otra tarea que ellos cumplen, Alba, y me lo permites, es muy importante, y es todo el tema de prevención o de, digamos, de educar a las personas respecto de la migración y tratar de que la migración sea ordenada y segura, es decir, también prevenir esa migración irregular, esa migración ilegal, esa migración que puede conducir a temas de trata, esa migración que puede conducir a temas de engaño, ¿cierto? Tú, Alba, que conoces este tema, sabes que en muchas partes del país las personas se endeudan para poder pasar a través del tapón del Darién y tratar de llegar a Estados Unidos. En muchos casos son pues engañados, en muchos casos son bueno, objetos de crímenes, objetos de unas situaciones. Entonces el CRORE también hace una tarea, entonces los CRORES van, por ejemplo, a colegios, se reúnen con los estudiantes que ya están en 10º, en 11, ¿cierto? Que piensan, bueno, listo, yo me gradúo y ¿qué hago? No, pues me voy a Estados Unidos. Bueno, pues tratar de hacer eso, esa es otra tarea muy importante que cumple el CRORE y en general, pues tratar de que la política integral migratoria se conozca a nivel nacional y a nivel de las instituciones. Eso es básicamente el CRORE.
tú dijiste una cosa muy importante, que me parece importante, que ellos hacen el acompañamiento, pero entiendo por la respuesta que tú das que la persona no es que está limitada a hacerlo por el CRORE, sino que en este caso está la forma virtual donde ellos pueden hacer el proceso sin necesidad de irse. Digo porque muchas veces me imagino que si hay en una zona hay muchas personas que quieren esto, se pueden sentir limitados, mientras que es importante acotar y confírmame si es así como lo entendí, que está bien. O sea, si está bien lo que entendí, que yo soy una retornada y yo tranquilamente puedo hacer todo el proceso por internet sin necesidad de un acompañamiento del CRORE. Cualquier persona, desde su casa, desde cualquier computador con una conexión a internet, y no tiene necesariamente que tener el acompañamiento del CROR. O sea, tú lo puedes hacer. De hecho, muchas personas que aplican al retorno son, por decirlo, usando como un término, son referidos de ONGs, son referidos de personerías municipales, son referidos de oficinas en las alcaldías, en las gobernaciones, porque la persona se acercó, tuvo alguna pregunta, alguna cosa, y te le dijo, venga, ¿usted ya aplicó al retorno? Ay, no, no ha aplicado, venga, pues busque y métase. Y es realmente muy sencillo. Yo sé que, como comentábamos, puede haber personas que tengan limitaciones, incluso personas que no tienen correo. Bueno, pues normalmente estas personas buscan cómo conseguir quien les ayude, que eso, y cualquier persona lo puede hacer directamente, no requiere el CRORE. Si está el CRORE, pues el CRORE les va a hacer ese acompañamiento, pero lo puede hacer directamente, no requieres del CRORE, no requieres de nosotros, porque el trámite está en línea y está totalmente abierto, y para iniciar el trámite lo único que la persona necesita es su cédula. Eso es genial porque una de las cosas que hemos tratado de enfatizar en todos los programas es tener esta ruta que en este caso sería presencial si lo hacemos por el CRORE, pero que también la persona pueda tener la vía virtual, porque también hay muchos de los que nos siguen que no están en municipios centrales, sino que tal vez están más alejados. Y en este caso es importante saber que no es una limitante, está en un municipio que tal vez no está cerca de Bogotá, cerca de Medellín, de Cúcuta, X, donde están normalmente estos centros, y que puedan, o estos CRORE que tal vez no están en estas zonas, que pueden hacerlo tranquilamente si Claro. lo hacen virtual. Y Eso me Alba, parece bien si me lo importante. permites, y has tocado un tema muy importante, y es que sí, efectivamente esos CRORES tradicionalmente pues se han ubicado en las ciudades capitales, ¿cierto? Y digamos, su campo de acción normalmente ha sido alrededor de esas ciudades capitales. Entonces te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Bogotá. Entonces, el CROR está en Bogotá y logra, digamos, bueno, la ciudad de por sí ya es grande, pero por ejemplo, entonces Soacha sí, tal, pero de pronto una persona que está en otro municipio aledaño, cerca, o no, bueno, aledaño, pero no tanto, como puede ser, por ejemplo, Girardot, en Cundinamarca, de pronto no tiene acceso a ese CROR, nunca lo ve eso. Nosotros también hemos entendido eso a través de los años, y ahorita mismo los CRORES que están haciendo, los CRORES son como móviles. Entonces los CRORES hacen visitas a territorio permanentemente, están visitando las zonas rurales, incluso zonas rurales apartadas. Aquí, bueno, aquí en Bogotá y Cundinamarca, tú sabes, pues todo es como relativamente cerca, pero en los otros departamentos del país muchos casos no son así. Y hay personas que pueden vivir tranquilamente a 10 o 12 horas de las capitales de departamento. Entonces, ahorita mismo nosotros estamos buscando esos retornados que nunca estuvieron en una ciudad capital, que regresaron a sus zonas de origen. Entonces están porque como te contaba, hay un retornado que es rural, que su origen es rural. Y nosotros estamos yendo a esa Colombia profunda a buscar a esos retornados. Y el año pasado, por ejemplo, sin que haya sido un año de regreso, es decir, de muchas personas efectivamente regresando de afuera, tuvimos un año de casi que es el segundo año en la historia en términos de registros. ¿Por qué? Porque se logró, también eso ahí digamos, tuvimos una ayuda de entidades de la cooperación y eso, pero tuvimos muchos registros de personas que nunca se habían enterado de la ley, que nunca habían tenido un contacto con el CRORE, pues porque viven en un municipio apartado.
y es muy bueno que el trámite sea en línea, porque lo va a poder hacer cualquier persona. Eso me parece, no, de verdad me parece genial y es como te digo, una de las cosas que hemos enfatizado aquí con el tema de cero a la derecha, porque si vemos que justamente la desinformación mayor se ve en municipios que están más alejados, ¿no? Entonces, poderles proporcionar una opción de acceso virtual nos parece que es realmente, o sea, no darles solamente la información, porque como dice, hay gente que vive a 10, 12 horas del sitio, entonces es sumamente importante el tema. Yo creo que fue lo más positivo que dejó la pandemia, ¿no? Que entendimos la potencia de la virtualidad, donde podemos Sí. resolver muchas cosas así. Por otra parte, hablamos de la ley de retorno, hemos hablado ya varias cosas de la ley de retorno. ¿Qué beneficios trae la ley de retorno? Bueno, entonces, yo ya te comentaba algunos, entonces, por ejemplo, hay unos beneficios tributarios, entonces hay que pensar en esto, Alba, en quiénes fue pensada la ley en un momento. Eran personas que estaban regresando de España, de Estados Unidos, que en algunos casos traían dinero, que en algunos otros casos traían sus pertenencias. Entonces tú puedes en cualquier momento traer un trasteo, tú sabes que es el nombre que usamos acá normalmente, puedes traer tu trasteo, pero a la hora de llegar a un puerto colombiano o al aeropuerto, pues te van a cobrar unos impuestos, ¿cierto? Como si estuvieras importando algo. Entonces la ley prevé un beneficio tributario que se llama importación de menaje doméstico y el beneficio es que si tú eres retornado y tienes tu certificado, no te van a cobrar el impuesto que está asociado a eso, que es más o menos del 15% del valor que tú declares. Eso tiene unos límites en el uso de eso, pero es un beneficio realmente bueno porque eso es menos que le va a costar a la persona traer sus cosas. Hay otro beneficio que a mí me parece uno de los más interesantes, que es la importación de instrumentos profesionales, también en esa categoría de beneficio tributario, y es personas que van a importar al país alguna maquinaria, algún equipo tecnológico, algo, pero que lo importan con el objetivo de ejercer su profesión acá en el país o emprender, ¿cierto? Entonces, ahí va a haber también una exención de impuestos importante a la hora de traer esa maquinaria. Esto obviamente tiene unos límites en su uso y no puede ser que tú traigas eso y lo vendas al otro día, pues no. Tienes que tenerlo un tiempo y tienes que efectivamente que sea para algo que tú lo vas a usar, pero son beneficios muy interesantes para ese tipo de retornado que, como te digo, puede tener la posibilidad de traer eso. También está la monetización de recursos y es que a la hora de tú traer Discúlpame, Julián, ¿sí? que te interrumpa. Discúlpame, pero entonces aquí yo creo que sería importante volver a hacer énfasis en el retornado que desde antes de salir del país, donde duró más de 3 años, haga Claro, todo el proceso. Porque si no lo hacen claro. antes, cuando lleguen, como dicen aquí, paila. O sea, no tienen la opción, me Exactamente, claro. imagino. Por eso, Ok, digamos, yo hago énfasis y por eso me tomé un tiempito en contar los claro. antecedentes de la ley, porque claramente la ley tenía un tipo de retornado en mente. Ese tipo de retornado todavía persiste, o sea, hay personas que quieren regresar al país, sea porque cumplieron su ciclo productivo en el otro país, porque ya se jubilaron, tienen una pensión allá, en España, en Estados Unidos. Menciono esos dos países siempre que son los dos países de donde más provienen las personas y quieren regresar a Colombia. Entonces, para ellos ese beneficio tributario es súper clave, es importantísimo y sigue siendo. Lo que pasa es que versus las rutas de acompañamiento, pues realmente es un tema menor, ¿cierto? El último beneficio de esos tributarios es la monetización de recursos y te contaba que es una persona va a traer su dinero y si lo hace a través de las vías, digamos, normales, como puede ser un banco, le van a eximir un 4 por mil a la hora de transferir acá. Entonces esos son beneficios que, claro, eso corresponde a un tipo de retornado. Hay otros beneficios, por ejemplo, Alba, como la definición de la situación militar. Si una persona se había ido del país, nunca definió su situación militar, se exponía, digamos, a una serie de multas, sobre todo a la hora de regresar al país sin tener su libreta militar. Si la persona es mayor de 20, si el hombre es mayor de 25 años, no va a tener que pagar esas multas si es retornado. Entonces le eximen esas multas completamente. Y si es de 18,
si tiene entre 18 y 25 años y regresa al país, lo que va a suceder es que esas multas se las van a reducir a la mitad. Ese es otro beneficio. Ok. Y el último beneficio es el tema de cajas de compensación. Entonces, las cajas de compensación pueden ofrecer, digamos, algunos servicios, acceso a algunos servicios o productos de su portafolio a la población retornada. Digamos que ahí ese es el beneficio que nosotros menos publicitamos porque ahí hay un vacío legal por cuanto a las cajas de compensación, lo que atienden es personas que están empleadas o que han sido empleadas. Y como son, digamos, son entidades privadas y aparte reciben subsidios del gobierno, hay como un vacío legal respecto de que ellos pueden ofrecer. Nosotros ahorita mismo estamos trabajando con las cajas, buscando que por lo menos le den acceso, digamos, a los retornados a las bolsas de empleo o a algún tipo de capacitación. Si tú vas a capacitar a 100 personas y puedes meter a 3 retornados en esa capacitación, pues bueno, eso no vale mucho. Entonces estamos trabajando por eso, pero digamos que es el beneficio que menos está como regulado, como claro, pero es un beneficio que existe y el retornado podría, en teoría, acercarse a una caja de compensación y preguntar cómo la caja de compensación lo puede atender. Súper, súper. Julián, hemos hablado de diferentes retornos. Ahora te pregunto, ¿cuántos tipos de retornos hay? Porque hemos hablado así y dijiste varios beneficios que Exacto. dependía de qué retornados. Y creo que entre las preguntas, de hecho, que han puesto, tiene que ver con eso. ¿Cuántos tipos de retornados hay? Entonces, la ley prevé 5 tipos de retorno. El retorno académico, el retorno humanitario, el retorno laboral, el retorno productivo y el retorno solidario. ¿Sí? Entonces esos son Ok, los 5 tipos de retorno que cada uno tiene su definición, cada uno tiene sus características. Pero además existe la posibilidad, Alba, de que una persona diga, como te comentaba, la persona, el jubilado que está regresando a Estados Unidos, dije, pues a mí no me interesa, no voy a trabajar, no voy a emprender, pues la persona puede decir, no me acojo a ninguno, entonces dice, ningún tipo de retorno. E igual va a obtener su certificado de retorno. Esa persona lo que está buscando son sus beneficios tributarios y la ley lo permite perfectamente. ok. Excelente, esa sí no me la sabía. Uh -huh. Muchas gracias. Esa parte no la Sí, sabía. Yo creo que, bueno, de antemano les digo a, a la audiencia que siempre, como siempre lo hacemos, al final, aunque Julián ha dado varias rutas de dónde conseguir información o cómo hacer ser beneficiario, como por ejemplo en este caso de hacer el RUR y todo esto, eh, vamos a ver, porque ya veo que estamos cerca de las 6 de la tarde. Ha sido espectacular. Muchísimas gracias, Julián, porque creo que hasta ahora hemos ido muy, o sea, se ha entendido bastante lo que se ha hecho, lo que has dicho, pero entonces no sé si brevemente nos explicas cuáles son los tipos de retornado, uh -huh. como para entender mejor de que, lo que estamos hablando, pero que igualmente después al final del programa vamos a dar las rutas para que ustedes puedan tener como más claro si quedó con alguna duda o algo lo que es esto. De todas maneras, con Julián estamos hablando de que seguramente habrá una segunda parte de esto, también para poder hacer más concreto, que vean cómo la persona puede acceder al registro. Entonces, no sé si nos Sí. más o menos los tipos de retorno. Bueno, entonces voy a empezar, por ejemplo, por uno de los que más me gustan a mí, que es el retorno productivo. Entonces, el retorno productivo es el que hace una persona que tiene, digamos, la intención de, en su regreso al país, de emprender, de montar una empresa, de montar un negocio, y para eso el Estado le ofrece una ruta de acompañamiento que puede incluir capacitación, que puede incluir insertarlo en los diferentes programas del emprendimiento que hay en nuestro país. Piensa, por ejemplo, en el Fondo Emprender, es uno de los más conocidos, del SENA, y puede incluso acceder a capital semilla, entonces, o financiación. Entonces, ese es el retorno productivo, y ahí hay unas entidades que están asociadas a ese retorno productivo, como son el Ministerio del Comercio, el SENA, las alcaldías municipales y las gobernaciones departamentales. Entonces, esas entidades normalmente tienen esos programas de incentivo al emprendimiento. Entonces, la idea es que el retornado se inserte ahí,
¿Qué es lo que hace el CRORE? Pues llevarlo, acercarlo a esos programas. Ese a mí personalmente es uno de los que más me gusta porque uno lo ve que funciona, que puede garantizar de pronto algo más duradero. Es verdad que a veces las personas llegan con un nivel de vulnerabilidad, un nivel de necesidad alto, pero puede ser más interesante pensar en un emprendimiento que así no sea que así sea pequeño al inicio, pero le puede dar el sostenimiento de la vida a la persona incluso por una vida entera. Entonces, por eso siempre lo pongo como de primero, y de hecho yo le recomiendo, yo soy enlace de CRORES, o sea, algunos CRORES, digamos que yo soy el enlace de ellos con Cancillería, y yo les digo, metan a las personas en el retorno productivo. Puede que no sea esa ayuda como que aparentemente es como más inmediata, pero es los que los va a llevar realmente a consolidar su proceso de reasentamiento. Eh, en el retorno laboral, es las personas que nos dicen, mire, yo quiero regresar a Colombia a trabajar o quiero insertarme en el mercado laboral, quiero emplearme. Entonces lo que hacemos es llevar a esas personas a hacer el acompañamiento a los diferentes programas de apoyo al empleo, como pueden ser bolsas de empleo que tienen establecido en el cuando tengamos la oportunidad, un list, creo que tenemos mapeado más de 9 bolsas de empleo de nivel nacional, pero además muchas veces los municipios, las cámaras de comercio, locales y eso, tienen bolsas de empleo donde las personas se pueden inscribir. Este acompañamiento también incluye que les ayuden a hacer sus hojas de vida, alguna capacitación o algo, pero la idea de esa persona es que quiere trabajar. El retorno humanitario, pues es digamos, la verdad es el más común y es las personas que regresan al país en un alto nivel de vulnerabilidad, es decir, en condiciones de pobreza, en condiciones, digamos, con problemas de salud, con problemas sociales, con problemas económicos, y son las personas que las enrutamos hacia los diferentes programas que tiene el Estado para atender ese tipo de situaciones. Entonces ahí está, por ejemplo, el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, las alcaldías y gobernaciones suelen tener programas para atender a esas personas y la idea es como enrutarlas, orientarlas a que las personas apliquen, a que las personas sean tenidas en cuenta en programas, como te decía, que ya existen, ¿cierto? Bueno, el retorno solidario es el retorno de las víctimas, es decir, el retorno de las personas que se acreditan como víctimas del conflicto armado interno. Para este retorno, pues hay todo lo que tiene que ver la ley de víctimas, que es una ley muy importante, la ley 1448 del 2011, que incluye una atención muy específica al tema de víctimas. Yo podría decir que es uno de los retornos que mejor funciona, porque la ley de víctimas es una ley en este país pues, muy importante. Y el último tipo de retorno es el retorno académico, es el retorno de las personas que tienen estudios de alto nivel en el exterior y que quieren regresar al país a vincularse en la docencia, vincularse en investigación académica. Entonces ahí hay una serie de entidades como Ministerio de Ciencia, Ministerio de Educación, que la idea es que enruten a esa persona y pues, bueno, puedan, digamos, disfrutar esa ruta. ¿Qué es lo importante que hay que tener en cuenta, Alba, en estas rutas? Y es que siempre van a depender de la disponibilidad de recursos, de los requisitos que las otras entidades establezcan. Entonces, no solamente por ser retornado productivo, entonces ya el SENA me tiene que financiar mi proyecto. No, el SENA normalmente tiene un programa, tiene una serie de pasos que la persona debe seguir y va a depender de eso. Entonces es muy importante que las personas comprendan. La importancia de la ley de retorno es que enruta a las personas, les ayuda y los acompaña y en algunos casos incluso hay programas digamos, de apoyo al retorno desde Cancillería, con unos recursos muy limitados y enfocados normalmente a ciertas zonas del país, pero que la idea de esto es que los podamos orientar y acompañar y trabajar de la mano con esas otras entidades. Excelente, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, como les digo, si alguien quedó con dudas o algo, aparte de que esto queda grabado en la página de Facebook, tanto de STC como de la Fundación Raver, se está haciendo todo el trabajo de los micros para poder diferenciarlo. Igualmente, como decimos al final, Julián nos vuelve a dar la ruta para que las personas puedan tener esta información si la quieren también de manera digital.
Me gustó mucho esa del retorno académico realmente, y el productivo ni hablar, porque digo, muchas veces no sé, o sea, sabiendo esto, uno ya puede entrar y más bien ya llegar siendo productivos y pudiendo generar empleo de regreso, ¿no? Sí. He oído de la Comisión Intersectorial para Retornados. Quisiera saber qué significa y cuáles son las principales funciones que tiene esta comisión. Bueno, la comisión es una instancia interinstitucional en donde estamos varias de las entidades del Estado del nivel nacional que tenemos que ver con el retorno. Somos 17 entidades, tan diversas como, por ejemplo, el SENA, el ADIAN. ¿Por qué está el ADIAN? Pues por los beneficios tributarios. Pero en últimas, y para ir más al grano, la comisión tiene dos tareas básicas. La primera, articular todos esos planes y programas dirigidos a la población retornada. Entonces ahí están entidades como, vuelvo y repito, el SENA, Departamento de Prosperidad Social, garantizar que efectivamente esas entidades tengan ese tipo de programas o tengan acceso a la oferta ya existente para la población retornada. Y la otra gran función que tiene la comisión es que es la que aprueba las solicitudes. Entonces, no es como que la Cancillería aprobó o rechazó la solicitud de ALBA, no. Es la comisión intersectorial, después de estudiar su solicitud, la que dice si efectivamente ALBA Rada su solicitud está aprobada o no, está rechazada. ¿Por qué la comisión? Porque es que ahí revisamos tema de antecedentes penales, entonces está la Policía Nacional, revisamos temas de movimientos migratorios, de todas maneras hacemos el cruce de información con quién. Está, por ejemplo, la unidad de Big Teresa, tener muy fresca esa información de qué personas están regresando y hacer ese cruce con el registro único de víctimas para saber que efectivamente las personas estén siendo atendidas. Entonces, la comisión es la que realmente es la que aprueba. Entonces, ahora que no te llegue alguien y te dice, Alba, Julián no me aprobó mi solicitud. Pues no, no, Julián, ni es el Ministerio de Relaciones Exteriores, es la Claro. comisión que después de verificar, eh, de verificar esa información, define si una persona es aprobada o no es aprobada en su solicitud. Y me parece excelente esto porque como tú dices, ya también desde las diferentes visiones es como también más objetiva la respuesta, ¿no? Me parece excelente. ¿Dónde se pueden encontrar las rutas de acceso que hemos conversado hoy, Julián? O sea, todo desde la parte del registro, donde pueden saber la información de los tipos de retornados, etcétera, etcétera. Bueno, lo más importante, Alba, y perdón por la publicidad, pero es nuestra página, colombianosune.com, así como se escribe, colombianosune.com. ¿Por qué? Porque ahí las personas no solamente van a encontrar el acceso al registro de su solicitud, sino que van a encontrar toda la información referente a los diferentes tipos de retorno. Por ejemplo, ahorita en el que te mencionaba en el retorno laboral, ahí encuentras las rutas que incluso pueden Súper. aplicar incluso sin ser retornados. Pero ahí están las bolsas de empleo, ahí está la información que la persona necesita, está la información de todo lo que tiene que ver con su solicitud, de todo lo que tiene que ver con estos beneficios, ahí van a encontrar mucha información. Entonces ese es el primer canal. El segundo canal, e igual de importante, son los CRORES, ¿cierto? Los Centros de Referenciación de Oportunidades para el Retorno. Ese es muy importante, ¿por qué? Porque es el canal que van a poder consultar todo el tiempo, no solo en su solicitud, sino a través de la vida, digamos, de su vida como retornado, por así decirlo, van a seguir en contacto con ese centro de referenciación y oportunidades para el retorno. Ellos son los que los pueden llevar a la diferente oferta que hay, oferta institucional. Pueden, incluso en muchos casos, buscan conformar grupos para aplicar, porque hay un programa de retorno productivo de la Cámara de Comercio de yo no sé dónde. Pues bueno, buscamos ese tipo de tareas. Entonces el CRORE es el segundo canal, pero es igual o tan importante como el primero. Adicional, esos CRORES para este año 2024 vamos a estar en Cundinamarca, en Bogotá, en Arauca, Antioquia, en Necoclí, Antioquia, en específico para esa zona de Sí. Urabá, Bolívar, Atlántico, La Guajira, Magdalena, Cesar, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle, Nariño y Guainía. Y el último canal
que también que es muy importante porque digamos, siempre, siempre, siempre funciona, es escribirnos a Cancillería. Contáctenos @cancillería.gov.co. Nos pueden escribir tanto para temas de su solicitud como para temas de orientación. En el caso de la solicitud, les podemos informar sobre su solicitud, reenviarles el certificado si se les perdió, si lo extraviaron. Y en el caso de orientación, pues les damos la información que nosotros tenemos o los podemos referenciar para temas muy específicos con las otras entidades. Súper, súper, Julián, de verdad que sí. María Alejandra me está diciendo, para los que están haciendo la transmisión, que de todas maneras estas rutas, la página y todo de Colombia nos une, ella le escribió en los comentarios de la transmisión, para quienes nos están viendo, saben que lo pueden encontrar por ahí. Bueno, ya para terminar las preguntas frecuentes y vamos, porque sé que hay varias que ha hecho la audiencia, te pregunto, aparte de la ley 1565 del 2012, ¿qué otro documento normativo existe para los retornados? Bueno, voy a mencionar uno y yo sé, Alba, que tú estás muy familiarizada con esta normativa y es la Ley 2136 de 2021 o Política Integral Migratoria. De hecho, es una ley, digamos, de esas como de alto nivel, porque es la que regula todo lo que tiene que ver con temas migratorios en Colombia. De hecho, algunos de estos temas que he comentado sobre la ley de retorno fueron establecidos o modificados por esa ley 2136. ¿Qué es lo que hace la ley 2136? Lo primero y más importante es que recoge los preceptos, algunas de las ideas centrales del Pacto Mundial para las Migraciones de las Naciones Unidas. Entonces, donde establece, bueno, digamos, el migrante, sus derechos, ¿cierto? Esa es una ley que no solo es de tema retorno, en general del tema de migraciones. La ley implica, digamos que, no sé si por primera vez, pero sí de manera más completa, entender al fenómeno migratorio y a las personas que están en ese fenómeno migratorio, llámese migrantes extranjeros, llámese retornados, llámese migrantes en tránsito. Entonces los ve y los define, los caracteriza, busca, digamos, atender las necesidades de esa población y de sus intereses. Esa es la ley que yo recomendaría a las personas que nos están viendo, que nos siguen, que te siguen a ti, que la consulten. Aparte de la ley 1565, que es la ley de retorno, que consulten la ley 2136 de 2021 porque es una normatividad que que los va a orientar y que los cobija. Súper, súper. Bueno, con esto terminamos las preguntas frecuentes y te hago rapidito. Sé que han habido preguntas que han sido respondidas durante el programa, por lo tanto no las nombramos. Igualmente esta primera sí sé que la dijiste, pero no sé si la respondes rapidito, que dice, ¿dónde se debe registrar la persona retornada? Entonces, en Colombia nos une, van a encontrar un enlace que dice registro RUR y ahí los va a llevar directamente al sitio donde van a encontrar el trámite. Porque no les, digamos, eso está en la página de la Cancillería, pero pues es mucho más fácil la página de Colombia nos une, ¿no? Colombia nos une y ahí mismito, en el pantallazo inicial, encuentran el botón que los lleva a donde pueden realizar la solicitud. Cuando hablamos de registro RUR, estamos hablando RUR, Sí, para que señor. sepan, porque Exacto. después tal vez Sí. no se oye bien, pero sí, es así. Entonces, ¿los adultos mayores retornados pueden obtener pensión o algún beneficio sin haber cotizado y haber retornado hace un año? Bueno, esa es muy buena pregunta. Digamos que las rutas de atención o las rutas de acompañamiento que establecen la de retorno, digamos que no prevén como tan, digamos, algo así tan específico, prevén, digamos, más un acompañamiento en salud y en bienestar, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que sí puede, digamos, hacer una persona iniciar sus trámites, sea, por ejemplo, de aplicar para una pensión, para transferir su pensión de otro país hacia Colombia, o mirar a ver qué opciones tengo? Igual como te digo, pues no es tan específica la ley de entrar a algo así, pero puede haber la posibilidad de explorar qué opciones tiene esa persona. Súper, súper. Es que habían otras
pero es que me las iban borrando porque ya las has ido respondiendo. Entonces, nada, sí, teníamos varias, pero ya me las quitaron por eso, porque no, ya han sido respondidas, había muchas que tenían que ver eso con el registro, con el tipo de retornados, pero bueno, como fueron respondidas, de verdad que súper bien, entonces ya esperemos que no hayan quedado dudas, pero igualmente tú con la ruta que nos diste está súper bien. Bueno, con esto terminamos la parte de preguntas, Julián. Muchísimas gracias. Yo creo que también viendo cómo para esto que habíamos hablado, vemos si lo metemos en los micros, si en cambio lo hacemos con un programa en especial, vemos el feedback también que tengamos con las personas interesadas, porque hubo varios que nos pidieron saber más sobre este tema. Entonces, cualquier cosa, seguimos súper en comunicación. Eh, 2 segunditos. Solamente para finiquitar, ahorita hacemos toda la despedida, pero para contarles que así como ahorita el tema fue para los colombianos, queremos el lunes que viene, el 25, vamos a tener otro tema que seguramente a ustedes también les puede interesar, también a la población migrante, indiferentemente de la nacionalidad, es más, ni siquiera puede ser para personas que no estén ni siquiera en Colombia, porque vamos a tocar el proyecto Arraigo, que es un proyecto que se está ejecutando desde España, donde Antonio García, un gran amigo, va a explicar todo lo que tiene que ver con el proyecto Arraigo en España para aquellas personas que se quieran ir, y como ustedes han visto, lo hemos hablado con César Ruxi, Migración Colombia, con Carla y Ángel también lo vimos, hoy con Julián, la necesidad de hacer una migración ordenada y una migración legal. Por esto queremos sí, colocar esta opción para las personas que están pensando en migrar a España, que en este caso lo puedan hacer por conocer este tipo de proyectos que los pueden ayudar también a hacer esta migración ordenada. Estaremos publicando igualmente todo lo que es las indicaciones, pero sí se llama Proyecto Arraigo, con el invitado es Antonio García. Por otra parte, no sé si los chicos de Diana de STC nos ayuda a poner el número de teléfono que tiene la Regional Andina de Migración Colombia, como lo pusimos al principio, es el número de teléfono que están usando, donde ustedes pueden contactarlos de 8 a 4 de la tarde, si no me equivoco, de lunes a viernes, sí, de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. No es un robot, es una persona. Si ustedes tienen alguna duda con algún proceso del ETPB, el PPT, el RUN, etcétera, etcétera. Igualmente hay un QR, de todas maneras, en nuestra página de Facebook de Fundación Radaver y en las redes sociales de Fundación Radaver lo hemos publicado, el QR donde ustedes pueden saber si su PPT está listo y dónde lo pueden encontrar, es súper importante. Bueno, esta vez quiero de verdad agradecer y felicitar por su cumpleaños a Alejandro Boscán. Alejandro Boscán es una persona súper allegada y que desde antes, desde Venezuela, que teníamos, como decir, la fundación de manera informal, ya él ayudaba muchísimo para las personas más vulnerables. Y ahora él, gracias a Dios, es un migrante emprendedor que genera empleos desde Estados Unidos y que realmente sigue ayudando muy de cerca todo lo que es la Fundación Radaver para que podamos hacer el trabajo que hacemos. Y bueno, quiero felicitarlo hoy en su cumpleaños y de verdad agradecerlo públicamente por todo lo que nos ha ayudado constantemente durante bastantes años. Por último, bueno, como siempre decimos, tenemos que no sé si lo está poniendo Dianita, el correo yo soy padrino @fundacionradaver.org para todas aquellas personas que quieran patrocinar este espacio y quieran patrocinar todo lo que hace la Fundación Radaver, hacer las jornadas de servicio que usualmente hacíamos, que ahorita tenemos parados por temas de financieros, pero bueno, estamos abiertos a todas aquellas personas que quieran ayudar a que podamos volver a activar todos estos servicios itinerantes que no solamente hacíamos en Bogotá y en Sabana Centro, sino que también en otras partes de Colombia. Y nada, para concluir, agradecer muchísimo a Julián Arias Trejo por este espacio, por todo el tiempo que nos dedicó, por haber aceptado la invitación
y por habernos dado una explicación como a nosotros nos guste. Yo les decía, o sea, sincero, lenguaje o léxico que no se entienda, sino que sea así súper digerible, que podamos entender bien cuáles son las rutas, porque el objetivo realmente de Cero a la Derecha es justamente eso, que las personas entendamos cuáles son las rutas de acceso, cómo hacerlos nosotros mismos y si no, cómo hacerlo, cómo buscar ayuda, pero una ayuda que no se preste estafa o a muchas cosas que se están viendo y seguimos con la preocupación y también lo hemos comunicado varias veces, el tema de la cantidad de estafas que se están haciendo desde hasta documentación de Venezuela que está haciendo aquí cualquier persona o que quieren vender el PPT o en este caso de retornado que quieran que ahora digan que quieren sacar un registro para retornados, mientras que eso es un proceso completamente gratuito, ¿cierto, Julián? Así es, así es. Eso es, eso es importante que sepan que todo esto que hemos hablado hoy es un proceso completamente gratuito y que ustedes hacer de forma virtual si cerca de ustedes no está o igualmente si estén en una zona donde esté un CRORE, ustedes mismos lo pueden hacer de forma virtual con todas las rutas de acceso que hemos hecho. A mí una de las páginas que más me gusta, te digo, es la de Cancillería porque me parece que tiene súper explicado y súper digerible y súper actualizado todas las rutas de acceso. O sea, si uno entra a la página de la Cancillería, puede sacar la visa, puede entender qué tipos de visas son, pues, o sea, está todo de manera de que uno realmente lo pueda hacer solo. Y bueno, para concluir, muchísimas gracias al equipo de STC Medio, a María Alejandra y a Carlos Enrique que han estado tras cámaras y bueno, especialmente a Julián por de verdad por todo este espacio. Alba, no, muchas gracias a ti y me gustaría dejar un mensaje final. Además Súper. de todo digamos, lo que hemos hablado, lo que hemos contado hoy, y es que nosotros desde en Colombia nos une desde el año pasado, estamos trabajando no solo, digamos, en lo usual que ha sido, digamos, la ley retorno, que son los CRORES, que es ese acompañamiento, sino que también hemos entendido que ese retornado puede hacer uso de algo que es muy bonito y que yo sé que tú también conoces mucho, que es el tema de asociatividad. Como te comentaba, hay muchos retornados de zonas rurales o que han regresado no a las capitales, sino a los municipios. Y que de pronto su esfuerzo, digamos, por ejemplo, en el retorno productivo que hablábamos, puede quedar, digamos, muy sencillito, pues porque es mi empresa, es mi emprendimiento, versus si hacemos una asociatividad, si logramos que haya una asociación de retornados de Facatativá o de Tocancipá, o de algún otro sitio. Y resulta que cuando uno va, por ejemplo, a la Agencia de Desarrollo Rural, entiende que los mejores programas que tiene el Estado no lo ofrecen para una persona, lo ofrecen para grupos. Entonces nosotros estamos trabajando eso. Y eso también puede servir de cara a lo que te comentaba al principio de la Mesa Nacional para la Sociedad Civil de las Migraciones, para empezar a hacer esa participación, digamos, política, esa participación democrática de esos grupos, para que también sean tenidos en cuenta. Ahorita yo con el equipo estamos ahorita planeando unas visitas a diferentes ciudades. Ahorita uno de los compañeros va a estar en Manizales el día jueves y le decíamos, mire, no es lo mismo para ir a una alcaldía si yo voy como Julián Arias que si voy como Julián Arias, representante de la Asociación de Retornados de Manizales. Es muy diferente porque me reciben diferente, porque la institucionalidad, para la institucionalidad también es mucho más fácil hablar con grupos que hablar con personas individuales. Entonces quería dejar esa última cuña de esos Excelente. retornados que te siguen, esos retornados que puedan ver este video, pues que nos busquen o que así no sea de la mano nuestra, que ellos mismos empiecen a recorrer ese camino hacia la asociatividad, hacia crear esas asociaciones de retornado con la cual puedan, digamos, buscar, si se quiere, pelear por esos intereses comunes que tienen con otros grupos de retornados. Alba, muchas gracias y estamos, como te comentaba, muy atentos. Vamos a hacer, yo creo que más contenido con ustedes para que las personas pues vean los beneficios, cómo pueden hacer la solicitud y bueno, todo lo que pueden obtener de acogiéndose a la ley de retorno.
Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a ustedes que nos sintonizaron. Estamos súper en contacto. Quienes necesiten ver de nuevo la transmisión, va a quedar aquí en las páginas de Facebook. Y como les digo, después esperemos sacar todos los micros. Pero bueno, muchas gracias a todos. Estamos listos.